¿Se ve, jóvenes? Hola. Sí, doctora. Ya. Bueno, no creo que entren más. Vamos a comenzar porque tenemos 2 temas que dar. Hoy vamos a concluir con lo que es el capítulo del bloqueos regionales. Y entre ellos tenemos el último, que es el bloqueo del plexo braquial. Y hablamos siempre como siempre, vamos a iniciar con un poco de historia. William Harvster, que era un médico estadounidense, se lo conoce en los años de 1900. Él nació en 1852 a 1922 y durante el ejercicio de su profesión, él comienza e inicia con las cirugías grandes como ser cirugías de mama, sobre todo para el cáncer de mama, cirugías de tiroides, paratiroides, etc., por lo cual se conoce como el padre de la revolución quirúrgica. Asimismo, este va a administrar la cocaína a nivel de la región cervical, lateral, ¿no? A nivel del plexo braquial, a raíz de que este se encontraba enmarañado por una cicatriz, por tejido cicatrizal en un niño. Entonces, observa que al haber administrado o inyectado cocaína a este nivel, hay una inhibición o un bloqueo de todo el brazo, ¿no? Entonces, así va demostrando él que esta vía es buena para cualquier tipo de cirugías del miembro superior. Posteriormente, Hilches y Kulenka van a incursionar el mismo bloqueo a nivel del plexo braquial por las vías perivascular y percutánea para cirugías de brazo y antebrazo. Posteriormente, Winnie, quien se acredita la vía interescalénica, también actualmente esta técnica bastante utilizada en nuestro medio. Para las técnicas regionales, siempre voy a ser un poco muy incisiva, la importancia de conocer la anatomía. Y como un preámbulo o introducción, vamos a indicar que el bloqueo regional periférico selectivo no afecta las funciones vitales del paciente, vale decir que el paciente siempre va a estar consciente. Dentro de la anatomía y la formación del plexo braquial, indicamos que se forma desde la raíz de C5 hasta T1. La unión de las raíces espinales de C5 y C6 van a formar primero el tronco superior, el tronco medio y tronco inferior. ¿no? O sea, estas raíces van a dar lugar a los troncos primarios o patrones, ¿no? Entonces, 5 y C6, el tronco superior, C7 aislado simplemente va a dar al tronco medio y C8 y T1 van a dar al tronco inferior. Estos a su vez van a dividirse en seis divisiones, 3 anteriores, ¿no? 1, 2 y 3 anteriores y 3 posteriores. Estas finalmente, cuando ya van a emerger por debajo de la clavícula, se van a dividir o van a formar los fascículos, lateral o externo, el posterior y el medial o interno. Aquí vemos también de la misma manera, un poco más disecado. Y cuando tiene una aferencia
o rama de C4 se va a llamar plexo prefijado. Así también, si tuviera una aferencia de T2, se llamaría plexo postfijado. Pero en ninguno de los casos puede ser a los dos, solo puede ocurrir uno, el C4 o T2. ¿No? Aquí vemos tronco superior, medio, inferior, las divisiones y los fascículos o cordones que van a dar lugar a 5 nervios principales, que es el músculo cutáneo, el nervio axilar, el radial, el nervio mediano y el nervio cubital o ulnar, que dicen algunos otros autores. Aquí vemos lo que habíamos indicado, tras la formación del plexo braquial, cuando estos se van a apoyar sobre la primera costilla, se van a formar las divisiones, ¿no? Y una vez que salen o emergen por debajo de la clavícula, van a ser los cordones o fascículos. Aquí de manera ya más esquemática, ¿no? Cuando se hace una disección, me imagino que ustedes han debido en anatomía hacer las disecciones de las diferentes regiones del cuerpo, ¿no? Entonces así es que se tendría que ver, ¿no? Aquí tenemos el nervio músculo cutáneo, el radial, el mediano y el cubital. El axilar no se ve generalmente porque es el que va a inervar la parte superior del hombro. Aquí también la disección y cómo con esta técnica se hacen las diferentes cirugías y los abordajes de acuerdo al tipo de fractura o lesión que pueda tener el paciente. La inervación cutánea. Aquí vemos el nervio mediano, ¿no? Inervación cutánea, es decir, de la piel. El nervio cubital. Entonces tenemos el nervio cubital, está aquí. ¿Están viendo, jóvenes? ¿No? Están en diferentes colores. Ustedes van a estar viendo de manera más ampliada. El nervio radial, que bueno, aquí no está no está identificado, pero es aquí a nivel del hombro, ¿no? Prácticamente el músculo deltoides. Luego tenemos el músculo cutáneo, a veces se puede complementar porque generalmente, como han visto, está aislado. A ver, ¿dónde está? El músculo cutáneo en realidad es un nervio, casi uno de los primeros superiores, que a veces queda aislado y con la técnica, sobre todo con las otras técnicas infraclavicular o axilar, no conseguimos bloquear este nervio. Aquí también la inervación sensitiva, ya un poco más colorido, ¿no? El nervio mediano, el radial, que va a ir hasta aquí, en la parte posterior del brazo o externa. El músculo cutáneo, la parte lateral tanto externa como interna. El nervio mediano, que va a ser el índice, el mediano y parte del anular, como la parte interna de la mano. Dentro de la inervación muscular o motora, todos los músculos, en su mayoría los flexores, son inervados por los 4 nervios principales, excepto los músculos extensores, que son parte del bíceps, el tríceps, el cubital lateral, que aquí no vemos, pero sí los extensores de la mano, ¿no? Que van a ser inervados exclusivamente por el nervio radial, en síntesis, ¿no? A veces les hago esta pregunta, que los nervios principales que se forman del plexo braquial, en su mayoría son todos flexores, excepto el nervio radial. Obviamente, ¿no? Esto con los músculos que están inervados por este nervio.
Como en toda técnica, cualquiera de las técnicas anestésicas, siempre debemos tener primeramente el material, prepararnos previamente y todo con los principios de asepsia y antisepsia. Entonces tenemos todo el equipo, pero antes, dentro de la valoración preanestésica, siempre es importante saber o ver qué tipo de paciente puede colaborarnos o no. Generalmente los adultos no es necesario sedarlos, ¿no? Pero en los niños sí o sí hay que sedarlos porque el niño pues es incómodo, él no te va a entender que le vamos a hacer un pinchazo a nivel del cuello y obviamente se va a asustar y no te va a colaborar. Entonces, dentro del equipo debemos tener, aquí tenemos todo, los antisépticos que no deben faltar, guantes estériles, los anestésicos, jeringas, dependiendo del tipo de paciente, de 10, de 20, a veces hasta 5, de 5 cc, ¿no? Las agujas que generalmente son hipodérmicas, un estimulador del nervio, aquí que ya viene como esto, el kit, y la monitorización que es fundamental por cuanto nosotros al realizar esta técnica, nosotros estamos invadiendo también una zona donde existen los grandes vasos, ¿no es cierto? También dentro del equipo actualmente ya se tiene un gran avance dentro de esta técnica a través del bloqueo ecoguiado, es decir, vamos a necesitar necesariamente un ecógrafo. No sé, ya los alumnos que han ingresado a quirófanos y han visto alguna de estas técnicas, es bastante interesante. Sin embargo, a veces no conseguimos ver todas las técnicas, ¿verdad? Porque pues las horas que entramos a quirófano son breves y a veces por la cantidad de alumnos, a veces los dividimos y algunos ven con diferentes técnicas, ¿no? No siempre vemos todas las técnicas. ¿Cuáles son las vías de abordaje? Tenemos 4. La vía interescalénica, la supraclavicular, infraclavicular y axilar. Describiendo cada una de ellas, tenemos el interescalénico de Winnie, cuya punto anatómico de referencia va a ser el cartílago cricoides. Esta imagen está bastante esquemática, hasta está con los números, que es fácil hasta ustedes para repasar y que lo pueden leer, ¿no? El cartílago cricoides, que es a nivel de C6, que va a coincidir en la mayoría de los pacientes. Luego tenemos el borde posterior del esternocleidomastoideo, el escaleno anterior, el escaleno medio, y entre estos dos se va a encontrar el surco interescalénico o hueco interescalénico. Aquí la yugular, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar el espacio o el surco interescalénico y por delante de la yugular es donde nosotros debemos realizar la punción. Aquí vemos, ¿no? Aquí está el borde posterior del esternocleidomastoideo, escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior, y aquí está el hueco o surco interescalénico donde se va a encontrar. Aquí vamos a comprimir con el paciente en decúbito dorsal, la cabeza lateralizada al lado posterior de donde vamos a realizar la punción, ¿no? Y con los dedos vamos a ubicar el surco interescalénico. Aquí, utilizando el neuroestimulador, entonces vemos, ¿no? Una vez que hemos ubicado, ojo, no debemos perder el punto donde se va a realizar la punción. Colocamos dos electrodos para que vayamos de acuerdo a calibrando al voltaje que nosotros necesitamos o que el músculo necesita para ser estimulado. Entonces, una vez que hacemos de manera tangencial, posterior y caudal.
Entramos con la aguja. Al estimular, ¿qué se va a producir a nivel del músculo, de la placa neuromuscular? Entonces va a haber una despolarización, por ende va a aumentar el potencial de acción y cuya respuesta va a ser la contracción muscular, dependiendo de la vía. Aquí, por ejemplo, ¿qué tendríamos que ver? El pectoral mayor que se va a contraer, o aquí el paciente va a sentir como una descarga, una pequeña descarga eléctrica, y ¿qué va a hacer? Va a elevarse, no así como nosotros nos moveríamos voluntariamente, ¿no? Pero sí va a haber la contracción del músculo y un ligero levantamiento del hombro, lo cual nos va a indicar que estamos en el surco interescalénico, justo en el plexo braquial, ¿no? Por esta vía vamos a agarrar los 3 troncos principales. Aquí, ecoguiado de manera tangencial u oblicua, ¿no? El transductor, vamos a ir colocando siempre ya aquí previamente un gel. ¿Alguna vez han visto hacer una ecografía, jóvenes? De cualquier, generalmente ecografía abdominal es lo que se pide, ¿no? ¿Han visto o no? ¿O sí, todavía no han visto? Sí, doctora. No, entonces el ecógrafo, entonces tenemos el transductor y se coloca un gel para que nos facilite y podamos ver los elementos anatómicos, ¿no es cierto? Aquí vemos igual. Ahora ya utilizamos bastante, entonces, y una vez que ubicamos, vamos a introducir la aguja. Aquí vamos a ver el músculo esternocleidomastoideo, el escaleno anterior, y este va a ser el escaleno medio, ¿no es cierto? Entonces, aquí se ve así, de esta manera, porque el ecógrafo que tenemos en el hospital es en blanco y negro. Jóvenes, si se va a cortar un poco, está fallando en mi internet, no se van a salir, yo voy a volver a ingresar. Bueno, entonces tenemos aquí los 3 troncos principales, y algunos autores indican que se ve como que se asemeja a un semáforo, ¿no es cierto? El semáforo igual tiene 3 focos, ¿no es cierto? Entonces aquí superior, medio e inferior, ¿no? Aquí vemos que en la parte, cuando el ecógrafo es colorido, podemos conseguir ver así los músculos. No vamos a ver con la intensidad de este color, pero sí se va a distinguir del nervio y de los vasos, el músculo que van a ser, digamos, nuestra guía para nosotros poder identificar el plexo braquial, ¿no? Aquí vemos el escaleno anterior, tronco superior, medio e inferior. Cuando se hace, aquí también tenemos, ¿no? Ese sería el escaleno anterior, aquí el medio, y aquí los estos, ¿no? Este vendría a ser superior, medio e inferior. Se recomienda que cuando hacemos por esta técnica, lo primero que deberíamos nosotros infiltrar o administrar el anestésico siempre va a ser primero en el tronco superior. Porque ¿qué pasa si hacemos aquí en el tronco inferior? Nosotros ya vamos a perder la anatomía de estos otros 2 troncos y podemos no conseguir bloquear. En cambio de aquí, si del superior, por la gravedad y por la anatomía en que se van a encontrar, entonces se puede diseminar perfectamente el anestésico, pero si hacemos sea en el inferior o en el medio, puede quedar el tronco superior sin ser anestesiado, ¿no? Entonces, ese es uno de los cuidados que se debería tener principalmente cuando realizamos esta técnica. ¿Cuáles son las indicaciones? Tenemos la cirugía de todo el miembro superior, comenzando desde el hombro, inclusive se llega a hacer con por medio de esta técnica, cirugías de clavícula, ¿no? Cirugía de codo, brazo y antebrazo, mano, para reducir las luxaciones, sobre todo cuando son luxaciones cerradas, o analgesia en caso de fractura.
¿Cuáles serían las contraindicaciones? Las relativas y tenemos absolutas. Dentro de las absolutas siempre remarco con mayúscula el rechazo del paciente, aquel que no quiera hacer por temor a que se lesione peor su brazo o quede imposibilitado, porque todos pues utilizamos los brazos, las manos para hacer cualquier cosa, sea independiente de cualquier profesión, ¿no es cierto, jóvenes? Entonces hay que respetar eso. Y dentro de las relativas están las enfermedades pulmonares crónicas, sobre todo pacientes con asma, pacientes obesos que tengan dificultad para respirar, paresia contralateral del nervio frénico y laríngeo por alguna lesión que haya tenido el paciente o algún déficit neurológico previo al brazo afectado. Dentro de las absolutas también la infección local, porque la región cervical pues no es una zona amplia como cuando hemos descrito las otras técnicas regionales de tipo central, la raquídea, la peridural, que si bien es el espacio donde supuestamente quisiéramos bloquear, tiene una pequeña zona de inflamación o infección, podemos irnos nivel más alto o nivel más bajo, ¿no es cierto? En cambio aquí no, aquí es absoluta también un cuadro o una infección local que pudiera haber, ¿no? En pacientes pacientes, sobre todo los pacientes con hipertensión o pacientes cardiópatas que están recibiendo anticoagulantes. Alergia probada al anestésico local es muy raro, ¿no? Si no, nadie sería anestesiado por ninguna de estas técnicas regionales, ¿no? Es muy raro, pero sí podría existir. Entre las complicaciones tenemos por la cercanía del origen del plexo braquial que tenemos ahí, que fácilmente podríamos nosotros llegar al espacio peridural o al espacio espinal o subaracnoideo. Y eso sí sería grave porque la muerte sería inminente del paciente. Los hematomas también, porque aquí se encuentra el paquete vasculonervioso del cuello, donde se encuentran vasos importantes y de un calibre relativamente mediano, ¿no es cierto? Como es la carótida, la yugular, etc. Luego, el síndrome de Claudio-Bernard-Horner, que se caracteriza por una miosis pupilar del lado que se realiza el bloqueo y una ptosis palpebral. ¿De dónde se origina por parálisis del nervio laríngeo recurrente? Generalmente en un 30-50% es que sí o sí existe este síndrome. ¿Alguien puede decir de dónde se origina el nervio laríngeo recurrente? Anatomía. Jóvenes. Jóvenes, ¿por qué no hablan? Doctora, ¿es rama del nervio vago? Es rama, pero va a formar una vez que el nervio vago es el 10º par craneal, ¿no es cierto? Entonces, se va a formar generalmente o va a emerger una pequeña fibra a nivel del nervio espinal, generalmente de C6. Indican los autores que es un núcleo ambiguo, o sea, que puede ser o no puede ser, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que es. ¿Y qué va a inervar este nervio? Los músculos intrínsecos de la laringe. Exacto, ¿no es cierto? Todos los músculos, en su mayoría, de la laringe, excepto el músculo cricotiroideo, ¿no es cierto? Sí, entonces, una de las características, no hay que asustarnos si ocurre esto en un 50%, que ya es un porcentaje elevado en los pacientes,
Porque una vez que el anestésico sea metabolizado y eliminado, todo vuelve a la normalidad. Pero sin embargo vamos a tener una parálisis hemidiafragmática al 100% de ese lado. ¿De dónde se origina? ¿Cuál es el nervio principal del sistema respiratorio? El frénico. El músculo principal, he dicho, no he dicho qué nervio inerva. El diafragma. El diafragma, porque aquí lo está haciendo, pues para el semidiafragmático, el diafragma, ¿no es cierto? Entonces, por continuidad o por cercanía del nervio frénico que se origina entre C3, C4 y C5, ¿no es cierto? Algunas ramas, entonces sí o sí va a haber cierta parálisis. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. ¿Se puede realizar esta técnica bilateral en ambos lados, en ambos miembros? No, doctora. Exacto, no se puede realizar porque si ya existe una parálisis hemidiafragmática y bloqueamos los dos lados, ¿qué hacemos? Anulamos totalmente el diafragma al 100% y por ende el paciente entra en un de apnea y se nos puede morir, ¿no es cierto? Entonces, pero igual nosotros debemos no se puede realizar. Hay algunos colegas que sí son muy avesados, que podrían decir, no, pero es un bloqueíto, si en el otro no se ha bloqueado, este también puede que no, y le damos oxígeno, pero no es así. Lo que no te ocurre en 1000 años te puede ocurrir en un segundo. Entonces es mejor no arriesgar, ¿no es cierto? La otra técnica o la otra vía de acceso sería la vía supraclavicular o de Cullen-Campbell. Aquí también vemos, ¿no? Generalmente es la clavícula que nosotros trazamos imaginariamente, no es como aquí se ve, ¿no? En 3 partes. Y en el tercio medio de la clavícula, entre 1 centímetro, 1 centímetro medio, después de palpar el pulso de la arteria subclavia, entonces es que vamos a realizar la punción. Y lo hacemos de manera, primero ingresamos en 90 grados y lo hacemos con dirección caudal, es decir, hacia abajo y posterior hacia atrás, ¿no? Y hacemos lo mismo, igual con el estimulador del nervio. Aquí también, con esta técnica, podemos todavía, nosotros bloqueamos los troncos principales, ¿no? Entonces, al estimularse los músculos, entonces va a haber una ligera contracción, movimientos involuntarios que el paciente ni cuenta se va a dar, ¿no? No solamente nosotros. Y aquí también ecoguiado, ¿no? Aquí vemos, aquí está la primera costilla, el plexo, el escaleno medio, el escaleno anterior, y también aquí se ve, aquí tenemos la arteria subclavia, y vamos a ver igual, tronco superior, medio e inferior, ¿no? Perfecto. En algunos casos, cuando el ecógrafo es colorido, entonces sí vemos, tal vez no con la intensidad de estos colores, pero da para distinguir de una manera más. Esta vendría a ser la arteria, aquí el escaleno anterior, ¿no? Aquí el escaleno medio. Y aquí al lado de la arteria, aquí sí vamos a ver, apenas se puede visualizar, ¿no ve? Este vendría a ser el superior, el medio y el inferior. Igual, las indicaciones. Como vamos a bloquear los troncos principales, igual todo el miembro superior se va a anestesiar. Por tanto, nos sirve para todo tipo de cirugías desde el brazo, antebrazo, codo y mano, ¿no es cierto?
Las contraindicaciones las mismas, la infección local y las coagulopatías, pacientes que están usando anticoagulantes, aún sean de bajo peso molecular, porque ojo, aquí no es como en las otras técnicas que el suspender los anticoagulantes nos va a ayudar, no, porque nosotros estamos invadiendo o es directamente dentro del mismo paquete vasculonervioso. No nos olvidemos que todo vaso, arteria, vena y nervio siempre van a ir juntos, ¿no? Incluido un vaso linfático. ¿Cuáles son las complicaciones de esta técnica? Por la proximidad, sobre todo, es el neumotórax, hemotórax o una lesión nerviosa. El infraclavicular o de base, aquí el paciente de la misma manera, con la cabeza contralateral de lo que se va a bloquear. Aquí la diferencia es que el brazo va a estar en abducción y el codo ligeramente flexionado a 90 grados. Y vamos a localizarnos que aquí ya hay una disección. En esta, lo más importante es la apófisis coracoides. ¿A qué hueso corresponde la apófisis coracoides, jóvenes? A la clavícula. No. ¿Cómo? A la escápula. Escápula, muy bien. Entonces, nosotros vamos a movimentar el hombro y ahí vamos a poder, sobre todo en pacientes que son más delgados, sí podemos ver a ese nivel de la articulación. Un poquito, no es como aquí nos está mostrando aquí esquemáticamente la figura, pero sí con la práctica uno consigue palpar para hacer esta técnica. Entonces, aquí vemos, ¿no? Que está a unos 2 centímetros más o menos de la apófisis coracoides a 2 centímetros por debajo de la clavícula, ¿no? Hacemos igual, entramos en 90 grados, vamos a dirigir nuestra hacia en dirección caudal y hacia atrás. Todas estas, en su mayoría, siguen el mismo trayecto con a la dirección de la aguja. Aquí ecoguiado. Pero como ya sale, como al emerger debajo de la clavícula, hemos dicho que ya las divisiones se convierten en fascículos o cordones, entonces ya no se impregna del anestésico todo el plexo braquial. Por eso, en este tipo de técnica ya no se utiliza muy frecuentemente, ¿no? O sea, porque el bloqueo queda parcialmente, porque no conseguimos bloquear todo el brazo, pero sí es útil. Aquí también vemos guiada y que solamente el cordón lateral o externo, ¿no es cierto? Y muy poco que podríamos ver el cordón o que podría impregnarse del anestésico, el cordón medial o que está más atrás o internamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones? El tercio distal del brazo, antebrazo, codo y mano. Entonces, tal vez con esta técnica, si realizamos, tendríamos que complementar con la otra vía que ya les voy a explicar, que es más de complementación. Dentro de las contraindicaciones, lo mismo, infecciones, coagulopatía negativa del paciente. Ojo, que con esta técnica, el riesgo de nosotros de lesionar en el lado izquierdo hay un elemento anatómico muy importante que tenemos. ¿Cuál es, jóvenes? Hola, respondan. El ápice del pulmón. No. Jóvenes,
aplíquense un poquito más porque la materia, la medicina, van avanzándose las materias de acuerdo a la importancia para no irnos olvidando, porque siempre lo primero es lo primero. ¿Qué elemento anatómico? ¿Qué? El conducto torácico. Eso. Generalmente tenemos 2 pares de todo, ¿no ve? Excepto el conducto torácico que se encuentra solamente en el lado izquierdo. ¿Y qué se drena en el conducto torácico? La linfa. La linfa, ¿no es cierto? Y es un líquido que difícilmente es reabsorbido. Cuando tú lesionas una vena, una arteria, sale la sangre, el vaso se contrae, se retrae y forma el tapón y la sangre que ha salido se va a reabsorber, cosa que no sucede con la linfa, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esta técnica y también cuando se coloca una vía central, porque si no consiguen ir por las yugulares, por la parte superior o supra, a veces tienen que ir por la vía infraclavicular, y para eso hay que tener bastante práctica. Y siempre de primera instancia, cuando se coloca una vía central, se elige el lado derecho, por esta complicación que podría ocurrir, ¿no? Que es el quilotórax. Y obviamente la toxicidad por el anestésico local, en todos los casos que sí se puede dar, dependiendo de la dosis y del volumen que nosotros administremos. Y por último, el bloqueo axilar. Este generalmente es más utilizado en niños. ¿Por qué jóvenes en niños? ¿Tienen idea? ¿O algo podrían decirme por qué? ¿Hola? No, parece menos doloroso. ¿Qué? Parece menos doloroso, no sé, doctora. Ya, pero habla con seriedad, no te rías, porque si tú te vas a reír al decirle a tu paciente, usted parece que está con neumonía y se va a morir mañana, ¿qué va a pensar el paciente? Que tú no eres una persona seria. Aquí estamos hablando sobre conocimientos. No tengan miedo de equivocarse, sí se les va a corregir. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Ya, entonces. No, es que en el niño, precisamente, sobre todo los más pequeñitos, menos de 1 año, peor los recién nacidos, ¿qué pasa? El cuellito es más corto, tiene más grasa, es más gordito y probablemente los elementos anatómicos sean tengamos mayor dificultad para nosotros hacer asertivamente, sobre todo las otras vías. Entonces, no es que sea más doloroso, porque al niño les he dicho al inicio que para realizar la técnica dentro de la valoración preanestésica, que vemos la condición del paciente si nos va a colaborar, y en los niños obviamente que no nos van a colaborar, lo cual amerita sí o sí hacerles una sedación imprescindible, ¿no es cierto? Y el niño tampoco nos vamos a ver si el niño nos va a decir que está sintiendo un dolor, algo. Entonces, es esa de las razones por las que porque imagínense si lesionamos uno de los vasos, la arteria o la vena, para los niños menores, la salida de un cc, 2 cc puede comprimir y hacerse puede formarse un hematoma, comprimir y nosotros empeoramos el cuadro del paciente, ¿no? Del niño. Sin embargo, esta técnica, cuando realizamos, es muy importante, una vez que localizamos la arteria radial, axilar, la arteria axilar, podemos hacer de 3 maneras o modalidades. Perivascular puede ser superior o inferior.
o sea, por encima o por debajo de la arteria, una vez que palpamos el pulso. Otra puede ser transarterial, es decir, perforando la arteria, ¿no? Para hacer esta técnica. O a través de las parestesias que el paciente adulto nos indica, ¿no? Entonces, si hacemos una infraclavicular, pero tiene que operarse del húmero, entonces probablemente no vamos a alcanzar a bloquear los 5 nervios o los troncos principales. Entonces debemos complementar con esta técnica. O simplemente para cirugías de mano, que sí es muy efectiva porque vamos a conseguir bloquear los nervios que inervan sobre todo la mano, ¿no? Y lo mismo, usamos el neuroestimulador con la misma técnica, con los electrodos, identificamos el latido de la arteria, ¿no es cierto? Y hacemos la punción debida. Aquí vemos que solamente es, aquí ¿qué nervio faltaría? Aquí tenemos el nervio ulnar o cubital, el radial, el nervio mediano y el músculo cutáneo. ¿Qué nervio nos faltaría? Jóvenes. El mediano o el axilar, no me acuerdo si menciona esos dos. He dicho mediano, está ahí, pues nervio mediano, con esto. Entonces, el axilar, El axilar, ¿no? Muy bien. Entonces, el axilar que sale de la parte posterior, ¿no? Entonces, casi generalmente no agarramos por esta técnica, que más sería para cirugías de mano. Aquí vemos disecada. Las indicaciones, cirugías de antebrazo, codo y mano. Las contraindicaciones, a veces en el antebrazo, por el músculo cutáneo también, que puede no impregnarse porque la dosis no, o la cantidad del volumen que se utiliza en las otras vías ya es menor. Entonces podemos no impregnar todos los nervios que salen o que se forman del plexo braquial, porque ya los otros nervios, que el circunflejo, por ejemplo, pues son ya parte independiente, no son parte del plexo braquial, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las contraindicaciones, siempre lo mismo, porque el paquete básculo nervioso, infección local, coagulopatías, las complicaciones, hematomas y lesión nerviosa. Es fácil este tema, jóvenes, no hay dónde perderse. Espero que lo sepan aprovechar y después en la práctica, cuando vengan presentando sus temas o leyendo así, les va a quedar re fácil recordar. Bueno. Y por último, ¿no? Dentro de los bloqueos periféricos están el plexo lumbar, el plexo sacro, con sus diferentes componentes, pero esta técnica más que todo se utiliza exclusivamente para tratamiento del dolor, ¿no? Pacientes que tienen problemas oncológicos, artrosis, porque no necesitamos hacer un bloqueo regional de tipo central, pero sí podemos abordar con estas técnicas y aliviar los dolores de los miembros inferiores, ¿no? Generalmente en personas mayores, adultas que tienen artrosis, un dolor crónico, y el dolor agudo también, sí, señor, podría ser, ¿no? Pero generalmente estas técnicas se utilizan para tratamiento del dolor crónico. Bueno, eso sería referente a la técnica del bloqueo del plexo braquial. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Ya está claro, ¿no? Entonces, vamos a ir al último tema. A ver cómo salgo de esto. Dejar de presentar. Un ratito voy a salir para volver a entrar, ¿ya, jóvenes?
Voy a abrir el otro. ¿Se ven, jóvenes? Sí, doctora. Ya. Entonces, para estas técnicas regionales es imprescindible el uso de los anestésicos locales. Yo les voy a dar el tema de manera bien simple y sencilla, porque ustedes también lo van a llevar esto en farmacología ya con mayor detalle, pero aquí lo más importante es que yo les nombre el tipo de anestésicos locales que se utilizan para estas técnicas regionales. Bueno, entonces, las técnicas regionales dependen exclusivamente de un grupo de fármacos llamados anestésicos locales. Sus presentaciones varían, ¿no? Dependiendo de los anestésicos, pueden venir en ampollas de vidrio, en ampollas así ya de plástico o en frascos. ¿Cuál va a ser la función de estos anestésicos locales? La pérdida transitoria de las funciones sensoriales, motoras y autonómicas en una determinada región del cuerpo. Ojo, ¿no? No es en todo. Entonces, van a bloquear también, al igual que de manera reversible, porque una vez que todos los anestésicos o cualquier droga tiene un mecanismo de acción, un inicio, una duración y una eliminación, ¿no es cierto? Entonces, los anestésicos también no son la excepción. Entonces, estos van a bloquear reversiblemente la conducción del impulso nervioso, proporcionando anestesia y analgesia postquirúrgica. Son drogas que también se utilizan como antiarrítmicas porque son estabilizadores de la membrana. Y en algunos casos utilizamos para disminuir el reflejo ante la laringoscopía, que nos ayuda bastante durante la intubación. ¿Cómo se van a clasificar estos? En aminoéster, en dos grupos grandes, ¿no? Dos familias, aminoésteres y aminoaminas. ¿Qué son los aminoésteres? Estos ya, en realidad, ya están en desuso, no porque sean malos, sino por los efectos secundarios que son más, que repercuten más en relación a las aminoaminas. Estas van a tener, como su nombre dice, una cadena intermedia que va a formar una unión éster entre el grupo aromático y un amino. La desventaja es que tienen menor duración, duran menos, pero sin embargo tienen más efectos secundarios, entre ellos los alérgicos, ¿no? Hay en algunos países que todavía se utiliza la procaína, y creo algunos consultorios de odontólogos también utilizan, ¿no? Entonces, la procaína, la clorprocaína, la cocaína y la tetracaína son las que corresponden a este grupo. Las aminoamidas, estas van a tener una unión amida entre ambos grupos, tanto aromático como amino. Las ventajas de esta es que duran un poquito más que las otras, duran más y tienen menor incidencia en cuanto a los efectos secundarios. Aquí he querido resaltar estos anestésicos. Indicamos que los más utilizados aquí en Bolivia tenemos la
la lidocaína y la bupivacaína, cuya diferencia entre estos es que la lidocaína tiene un efecto de neurotoxicidad mayor en relación a la bupivacaína. Pero ojo, una neurotoxicidad, una vez que se revierte, se metaboliza y se elimina, puede revertirse la lesión porque puede ser transitoria, ¿no? A diferencia de la bupivacaína, que si nosotros accidentalmente podemos administrar en algún paso, este es cardiotóxico y este puede llevarnos a un paro cardíaco inminente y por ende la muerte del paciente. Había un tiempo que nosotros teníamos la ropivacaína en el mercado, pero por las políticas de salud que tenemos en nuestro país, por el costo que es un poquito más caro en relación a los dos primeros, pues ya han dejado de comprar y solo tenemos la bupivacaína. La levobupivacaína, que es también de la familia de la bupivacaína, que son una forma levógida con menos efectos secundarios, pero tiene mayor duración, pero no la tenemos, pero sí en algunos países las utilizan. ¿Dónde van a actuar los anestésicos locales? Se dice que hay dos teorías. Una que van a actuar a nivel de la membrana, ¿no? Y van a modificar la misma, inactivando el potencial de despolarización. Mi cursor que no da muy bien, ¿no? Y la otra teoría que actúa a nivel de los canales de sodio. Es decir, van a interrumpir y por ende van a disminuir la permeabilidad de este catión. Dentro de las propiedades físico-químicas tenemos tres principales que van a determinar la efectividad de estos anestésicos locales, que es el pK, que va a estar directamente ligado al periodo de latencia o inicio de acción de la droga, ¿no? O del anestésico en este caso. La capacidad de unirse a las proteínas va a determinar el tiempo de duración que van a tener estos anestésicos locales. Y la liposolubilidad, que va a determinar la potencia, es decir, cuando hay drogas débiles, de acción débil, moderada y potentes, ¿no? Como ahora es lo mismo que en los antibióticos, que las diferentes familias, unas tienen mayor acción, mayor potencia con menos dosis, ¿no es cierto? Cuando lleven farmacología, ustedes ya van a ver ahí los pasos que sigue cualquier droga, y los anestésicos locales no son la excepción. ¿Cómo se van a metabolizar estos anestésicos? Van a tener dos vías de metabolización. Los ésteres generalmente se metabolizan intraplasmáticamente, es decir, por la pseudocolinesterasa, por la enzima, que van a sufrir una hidrólisis directamente, y las aminoamidas, que necesariamente van a sufrir una biotransformación a nivel de hígado. Estos anestésicos locales, aún así teniendo diferentes metabolismos, su eliminación es casi el 100%, de un 90 a 100% en la vía renal. Por esa vía se van a eliminar. En cuanto a la dosis, la importancia, yo les había indicado, ¿no es cierto?, que donde estaba dando la anestesia regional, que es espinal, subaracnoidea o raquídea, la importancia que tenía la densidad de líquido cefalorraquídeo. Entonces, estas que vienen en frasco, la cantidad obviamente es mayor en relación a esta que viene exclusivamente en esta ampollita,
que no va más allá de 4 ml, a diferencia que estas tienen 20 ml. Y algunas lidocaínas que vienen hasta de 100 ml, ¿no? Entonces, pero hay que tener cuidado. Estos anestésicos cuando vienen con letras rojas y a veces aquí su tapita es roja, es que van a tener adrenalina. Entonces esas hay que tener bastante cuidado en cuanto a su uso. Esta que viene en menor volumen y menos dosis es para el uso exclusivo de la anestesia raquídea. Y aquí vienen las dosis. La lidocaína es de 5 a 7 miligramos kilo peso, la bupivacaína, la levo y la ropivacaína entre 2 a 3 miligramos kilo peso, indican algunos autores. Pero la que más se utiliza siempre va a ser 2 miligramos kilo peso. Obviamente que nosotros no administramos al 100% de la dosis que le puede corresponder al paciente, sobre todo cuando hacemos la peridural continua, porque habíamos indicado que hacemos en un bolo de 20 ml y esa viene una dilución, si bien viene en una concentración del 0,5%, lo cual implica que por cada ml tenemos 5 miligramos. Y si nosotros vamos a alcanzar, colocamos así de pura, sin diluir, ¿qué va a pasar? No vamos a tener opción a hacer una peridural continua porque ya la dosis total o la dosis tóxica se aproxima para que pueda producir complicaciones severas en el paciente. Aquí lo que les decía, ¿no? Aquí viene con su tapita roja. Siempre van a estar identificadas y cualquier cosa, hasta en los insecticidas, en algún que están prohibidas para que los niños tengan acceso, siempre viene con letras rojas, ¿no? El peligro siempre nos indica, ¿no? Cualquier cosa, cualquier figura, eso que sea rojo, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado para utilizar y saber en qué casos vamos a utilizar esto. La adrenalina, como todos saben, va a producir vasoconstricción, cuyo objetivo principal va a ser retrasar o hacer más lenta. Si por algún caso perforáramos algún vaso accidentalmente, ¿qué pasa? Entonces va a producir una vasoconstricción y la absorción a través de esto que hayamos perforado o lesionado el vasito. Entonces, ¿qué va a pasar? Su absorción va a ser mínima o nada, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, que también mejora con la adición de la adrenalina, que al haber una vasoconstricción por su acción, o sea, el anestésico, la duración del mismo anestésico va a ser de manera más prolongada, ¿no? Y por ende nos va a dar una mejor analgesia, sobre todo en la peridural o para el tratamiento del dolor oncológico, que sí es necesario utilizar este tipo de anestésicos con vasoconstrictor. Por el tiempo de duración, a diferencia de que si no tuviese esto, que también existe, la lidocaína viene sin adrenalina y la bupivacaína, la levo, etcétera, vienen también sin adrenalina. Entonces, pero su periodo de acción, su tiempo de duración va a ser menor en relación a los que tengan adrenalina. Ese es uno de los objetivos principales por cuales se utiliza y por ende que la absorción sea más lenta o nula si es en caso de que nosotros lesionamos un vaso. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los vasoconstrictores? Todos sabemos por su mecanismo de acción y acción principal del pues en pacientes que presentan angina de pecho, generalmente cuando son inestables, que les puede venir cualquier momento, la hipertensión, porque vamos a aumentar, las arritmias cardíacas, que podemos, un paciente que ya tiene arritmias y nosotros
añadimos al anestésico local o utilizamos con adrenalina, pues por efecto adrenérgico alfa, esta va a hacer que se desencadene las arritmias del paciente, ¿no? Y por último, lo más importante, no se debe utilizar en bloqueos de nervios periféricos que tengan circulación terminal o irrigación terminal, como son los dedos de las manos, de los pies, en el pene y en el lóbulo de la oreja, porque ahí, por la persistencia y duración de la vasoconstricción, nosotros podemos ocasionar isquemia y por ende necrosis de esa zona. Y eso es irreversible, jóvenes. ¿Qué va a ocurrir si en el hipotético caso de que lleguemos a una intoxicación por estos anestésicos, sobre todo a nivel cardiovascular? Va a haber aumento de la presión arterial, lo cual va a repercutir en un aumento de la frecuencia, es decir, una taquicardia, y va a conllevar, obviamente, a una disminución de la contracción y disminución del gasto cardíaco, lo cual va a terminar en una hipotensión, y esto secuencialmente va a producir una bradicardia sinusal, unas arritmias ventriculares, que, ojo, es difícil de tratar las arritmias ventriculares. Las auriculares sí, las podemos controlar y mejorar con un tratamiento médico inmediato, pero no así las ventriculares. Y esto va a conllevar a una parada circulatoria que es sinónimo de paro cardíaco. Y por último, a nivel del sistema nervioso central, va a ocurrir sobre todo con la lidocaína. Recuerden esto, que es pregunta de examen. La lidocaína es neurotóxica y la bupivacaína es cardiotóxica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos va a producir a nivel del sistema nervioso central? Mareos acúfenos, entumecimiento perioral. El paciente va a decir, se me está adormeciendo la boca. Ojo, y hay que tener cuidado, tenemos que estar alertas. Y por ende, confusión. Puede haber fasciculaciones o convulsiones tónico-clónicas involuntarias, alucinaciones, todo lo concerniente a lo que se relaciona al sistema nervioso central, la pérdida de la conciencia y por último, un paro respiratorio. Aquí de manera esquemática, ¿no? Que es proporcional a la concentración de los anestésicos locales en el plasma y con el tiempo de duración que va a ocurrir. Primeramente, con la intoxicación que hemos dicho, ¿no? Que va a haber un adormecimiento en la lengua y la boca, que nos va a decir el paciente. Luego, alteraciones del sensorio, contracciones musculares, pérdida de la conciencia, convulsiones generales, una falla respiratoria, una toxicidad cardiovascular y el paro inminente que va a llevar a la muerte del paciente. Y como todo se requiere en esta vida algo efectivo y con menos efectos secundarios, se dice que se está tratando de ver más adelante conseguir un anestésico ideal. ¿Y qué tendría que ser este? Que no sea irritante de manera local cuando nosotros administremos o inyectemos, que no produzca lesiones irreversibles a nivel del sistema nervioso central, que su toxicidad sistémica sea baja o mínima, que produzca que tenga un efecto de acción rápido, casi inmediato, y que tenga una duración mayor, más prolongada, pero no excesiva, ojo. Si llegara algún día a que el anestésico o cualquier droga llegue con todo lo enunciado, probablemente, ¿no? Ustedes quizás lo van a ver y nosotros, hasta el momento, no hay todavía una droga ideal. Y eso sería todo, jóvenes. ¿Alguna pregunta?
Mm,